sacadores de estudiantes, somos metedores de estudiantes. Vamos pensando en qué hacemos, ¿no? En realidad ese es el tema. Cuando se trata de imponer sanciones, de aplicar sanciones, ¿para qué vamos a aplicar la sanción? ¿Ese tema lo tocamos hoy? Lo tocamos hoy. Yo les ayudo en algo. O sea que ahora ustedes van a hacer silencio y yo soy el único que va a hablar a partir de este momento. No va a ser así. Lo que quiero es que podamos desarrollar una especie real de taller, pero como conversatorio, porque es que si no hay mesas, organizar, por ejemplo, taller en el que se reúnen en grupos, ¿sí? Y con tanta gente, he probado que las conclusiones se van a demorar mucho y en ocasiones la gente dice, perdimos como la posibilidad de concretar algunas cosas, y yo no quisiera eso. Entonces, ¿les parece bien esa metodología para el trabajo que vamos a hacer? Hoy el día es de conversatorio, ¿estamos de acuerdo? Ok, si hay objeción me la plantean. Lo que les planteé en la guía, pueden mirar la guía, es que querríamos abordar unos casos para meternos en los intríngulos legislativos, pero les querría también pedir el favor de que fuéramos un poco laxos en eso, es decir, que no la interpretemos de manera muy exegética y que si no lo hacemos exactamente como está allí, entonces no va a ser cumplida la meta del día. Al contrario, creo que para poder cumplirla tenemos que como reventar a veces eso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, con las inquietudes que ustedes están planteando, con todo lo que ustedes han dicho, yo tengo la intención de editar una conferencia en este momento sobre una cosa concreta del debido proceso, por ejemplo, pero no lo voy a hacer tampoco, ¿cierto? Porque no vine a eso, sino que puedan ustedes agarrar algunas cosas concretas de legislación. Y miren ustedes que a veces no es ni legislación siquiera, sino legislación y jurisprudencia. Por eso les puse ahí la palabra jurisprudencia. No solo es legislación. ¿Cuál es la diferencia entre legislación y jurisprudencia? Que alguien nos pueda... Yo sí voy a coger el celular, les advierto, pero solamente es para mover esas diapositivas y se dejan, ¿listo? No más, ¿no? Entonces, por favor, tengan en cuenta que lo voy a hacer es para eso. Nadie tiene derecho a coger el celular, yo solamente. Hoy. A propósito, alguien dijo aquí al comienzo, ¿y quién es el primero en violar las normas del manual de convivencia, que es la ley del colegio? Es la ley del colegio. Y entonces dijo, son los padres de familia, que mire que ya les dicen a los niños que no es a esa hora sino a otra. Y yo les voy a poner otra. Los primeros posiblemente podríamos ser los mismos educadores, llámese maestro o maestra, coordinador o directivo. Solamente pongamos un caso, el tema del uniforme. No hay ninguna ley, no hay ninguna norma, ya estamos hablando de legislación, no hay ningún fallo jurisprudencial que les diga a los papás o a las mamás o a los estudiantes que como el artículo 16 de la Constitución colombiana está vigente, que es el que garantiza el libre desarrollo de la personalidad de las personas, no es de los estudiantes, de todo el mundo. Entonces, con base en eso, los estudiantes tendrían libertad de cumplir o no con las normas sobre uniforme que hay en el manual de convivencia. No es cierto, no existe, no hay norma que los avale o los respalde en eso. En este momento y lugar, y les ruego el favor de que no me dejen desconectar porque a veces le pasa a uno, quiero presentarme porque hay gente que no me conoce y no sabe con quién está hablando, ¿cierto? Entonces es bueno que sepan cuál es la formación. Primero, yo soy maestro, he sido maestro largos años de ciencias sociales, del sector privado y del sector oficial. Estuve en Jumbo varios años, muy feliz allí. Luego fui maestro de adultos, ahí comenzó mi carrera, cuando era apenas un chico de 16 años, y ahí comenzó, 16, 17 años, haciendo lo que en ese entonces sería como servicio social, ¿cierto? Era maestro alfabetizador, ¿no? ¡Qué maravilla! Con adultos me tocó, y ahí comenzó mi fascinación por la educación. Entonces, educador de ciencias sociales, me fascina la filosofía y todas las ciencias humanas.
me puse a estudiar francés porque, no sé, me parecía que las humanidades tenían mucho que ver con ese idioma, ¿cierto? Y luego hice Derecho, o sea que yo soy abogado, pero no miren en abogado litigante, jamás lo fui ni lo voy a hacer, sino el estudioso del derecho para ponerlo un poco al servicio de la educación, y la verdad es que eso sí me ha pasado, eso lo he hecho. Y soy también especialista en educación en derechos humanos, es decir, hice esa formación, ¿cierto?, universitaria, y magíster en educación. Entonces, si alguien me dice doctor, está equivocado, porque los doctores hay que respetarlos, ¿cierto? Doctores y doctoras que tienen PhD, es decir, los títulos del máximo grado en el proceso de formación académico, los académicos doctores, ¿cierto? Doctor y doctora, yo no soy un magíster máximo, pero está bien que aquí me digan Aníbal. Pero quiero insistirles a nivel de la experiencia práctica, maestro, maestra, coordinador de institución educativa privada primero, del Colegio Claret, allá en Cali durante muchísimos años, literalmente como 20, y luego coordinador de la institución educativa de Santa Librada, luego rector, estuve 2 años encargado de la rectoría de la institución educativa Ciudad Modelo de Cali, y retorné a ser coordinador, ahora lo soy, de la institución educativa Antonio José Camacho de Cali, que tiene como 3.300 estudiantes. Ahí estoy, ¿no? Profesor de la Universidad Católica en Cali, de posgrado de Derechos Humanos. Entonces, es bueno que ustedes lo sepan. Entonces, alguien dijo aquí, yo fui maestro, fui coordinador, fui maestro, rector, coordinador, esa ahí no la soy yo, deportista de alta competición no, pero y deportista de alta competición. Yo fui también secretario de Educación, o sea que todos los cargos que hay en el sistema prácticamente los recorrí, y realmente vivo muy emocionado con lo que hacemos todos los días, a pesar de las cosas que nos pasan, ¿cierto? Entonces ahora me va a ser un problema volver al punto donde estaba, ¿cierto? Entonces volví, alguien me va a recordar dónde fue que les dije que me recordaran que estábamos conectando con el tema del uniforme. No hay ninguna norma que avale, apoye a ningún estudiante para decir que no cumple el uniforme. Hay un problema ya ahí, para mí hay un problema ya. Hay un imaginario en muchos de nosotros, en muchos de ustedes, en muchas, en las comunidades educativas, en el sentido de que la ley de infancia y adolescencia, o la Corte Constitucional, o los jueces, o la legislación que hay, les ha dado un poder a esos culicagaos para que hagan lo que les dé la gana. Y la verdad es que yo les quiero decir que eso no tiene por qué ser así. Sí puede ser interpretado así, pero no tiene por qué ser así. Entonces, en el día de hoy, yo querría como probar esa hipótesis, desarrollarla y dejarle los ganchos para que queden atados a la otra visión, ¿cierto? La ley del colegio es el manual de convivencia, la ley del colegio. ¿Quién dice que es la ley del colegio? Tampoco se lo inventó cualquiera. No es que el rector lo dice, no es que el coordinador lo dice, es que la ley superior dice que el manual de convivencia es la ley del colegio. Y la jurisprudencia constitucional también. Entonces yo quisiera poder mostrarles a lo largo del día sentencias de la Corte Constitucional sobre diversos casos, con un problema. No las podemos analizar todas aquí, y les tocaría a ustedes, como siempre pasa cuando hablan conmigo, cuando estoy conmigo, que les digo, cuando no tengan nada que hacer, se leen ese texto por favor completo, o esta noche cuando lleguen, o el fin de semana, o ahora en diciembre, que van a tener bastante tiempo, ¿cierto? Pero hay mucho material para sacarle jugo, ¿cierto? Entonces, preciso, libre desarrollo de la personalidad tiene interpretaciones muy polémicas. Les voy a dar la sentencia, que es como, probablemente ya se la dicté el otro día, no sé, pero la podemos objetivar un poquito ahora, en donde los magistrados de la Corte efectivamente dicen qué es lo que significa eso, y qué es lo que significa el que los niños, las niñas, los adolescentes sean sujetos de derechos. Comencemos por esta pregunta. ¿Cuáles serían las normas? ¿Cuáles serían los referentes legislativos que un educador hoy tiene que tener en cuenta, sobre todo en relación con los temas de convivencia?
no nos vamos a meter, no me van a meter, no, pues entonces hábleme también del sistema institucional de evaluación de estudiantes, por favor, no lo metamos ahí. Pero ojo, sí les digo de una vez, no hay nada separado, no hay nada separado, porque el CIE, el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, tiene que ver totalmente con la convivencia escolar. Y cómo no, si es que la evaluación es integral. Hay unas cosas rarísimas en nuestro sistema educativo a veces, o en algunas interpretaciones. Por ejemplo, competencias ciudadanas se evalúan a la hora de estar evaluando el desempeño del estudiante. Y la ley, el decreto 1290, ese es un referente, que no es tanto para convivencia, ¿cierto? Es el de la evaluación, pero no es evaluación de los conocimientos, es evaluación de los desempeños, es evaluación de el proceso formativo del estudiante. ¿Y cuáles son los desempeños que dice el decreto 1290, que parece que lo quieren reformar ahora, ¿no? Hay una propuesta ya sobre eso, y es bueno que venga. Entonces, uno, lo académico, dicen algunos, ¿no? O lo cognitivo. ¿Es lo mismo lo académico que lo cognitivo? Ese es un problema. Si alguien dice que lo académico es lo cognitivo, pues uno dice, oiga, ¿de dónde salió la palabra academia? Lo académico. Yo soy un académico, un doctor es un académico. Yo vivo en el mundo de la academia, me fascina estudiar, prepararme, entonces hay conceptos, principios, valores, en fin. Pero Platón fue el que fundó una academia, y eso se llamó así porque el dueño era un hombre que se llamaba Academo. Él era el jardín de Academo. Pues de ahí viene esa palabra. Si ustedes no sabían eso y se llevan eso, ya hoy el día valió la pena, ¿cierto? Entonces, el jardín de Academo ya salió la academia. Pero Platón, que era discípulo de Sócrates, estaba enseñando allá en Atenas, en ese jardín, meros conocimientos. Entonces, si ustedes se ponen a leer un diálogo socrático, eso tiene que ver es con la formación del ser humano. Es más, si ustedes recuerdan algo de filosofía, tal vez el profesor de filosofía les dijo, aquí tiene que haber alguno, que el primer filósofo que se preocupó propiamente del ser humano y no tanto de los astros y de otras cosas fue Sócrates, ¿no? Así nos dicen. Entonces, la evaluación dice, evaluamos el desempeño cognitivo. Más bien, ¿cierto? Lo cognitivo es una cosa. La cognición, el proceso de aprendizaje de conceptos, de conocimientos. Pero también evaluamos el desempeño, ¿cómo es el otro? Personal, ¿le ponen? Personal. ¿Y qué cabe ahí? Y entonces, ¿qué cabe ahí? Pues eso hay que llenarlo con un poco de cosas, pero les dicen, llénelo con indicadores, ¿cierto? Que es lo que usted va a hablar allí. Y luego, y hay un desempeño social. ¿Aparece ahí o no? El desempeño social. Y ahora la autoevaluación. Ahí el problema está en cómo nosotros le damos trascendencia a cada cosa de esas o no se la damos. ¿Vale la pena hacer autoevaluación? Hay algunos que dicen sencillamente, eso no vale la pena porque los pelados se ponen 5 de cualquier manera. Pues es posible que esa cultura sea la imperante, pero si trabajamos con los niños desde abajo en lo que significa la autoevaluación responsable, crecimiento en autonomía y responsabilidad, seguramente se va a ir ganando poco a poco, ¿cierto? Y en todo caso, si se pone 5, se lo puso. Él se lo puso y eso hay que respetarlo. Pero hay unas tendencias a veces, dicen, no, ¿usted me justifica eso o eso no se lo acepto? Entonces ya no es autoevaluación, es heteroevaluación. Son cosas complejas realmente, pero significativas. Ahora, los coordinadores que estamos aquí y que tenemos funciones de revisar de vez en cuando, ¿no? El tema de cómo está trabajando el maestro. Veamos las planillas, cómo las está llevando. Porque hay una libertad de cátedra, pero hay una libertad de cátedra que tiene que respetar unos procedimientos, ¿cierto? Unos parámetros. Entonces veamos la planilla. Hermano, la planilla. No, pues la planilla. Ok, la planilla. Ahí está reflejado el maestro cómo está evaluando. Entonces aparecen tareas, trabajos, laboratorios, cuadros, y hay unas cosas maravillosas. Hay unos maestros y maestras que ustedes saben que evalúan hasta el respiro, y eso es una cosa, pues, interesante. Pero hay otras en donde aparecen eso que estaba diciendo, trabajos, tareas, lecciones, de pronto participación, pero, por ahí hay una casilla, todo es cognitivo, de pronto, ¿no? De pronto.
y hay en la casilla de personal o desempeño social y no aparece nada. Ahí aparece un chulo de pronto por ahí. Entonces le preguntas al profe, ¿y esta parte entonces? No, eso al final yo me acuerdo, y entonces ahí le ponen. Y a veces hice el ejercicio, y entonces este pelado, ¿cómo sería? Entonces el profe no se acordaba quién era él, porque es que es muy difícil exigirle a un maestro que se acuerde de todos los estudiantes. Por tanto, los registros hay que hacerlos en todos los campos, porque es imposible justamente acordarse de todos los pelados. Era solamente para decirles que hasta el CIE tiene que ver con la evaluación del comportamiento personal de la convivencia. Y hay colegios que todavía tienen el modelo de calificar la disciplina por separado. Y entonces es una cosa rara. No, tienes cinco en ciencias, pero el profe de ciencias dice, pero su comportamiento es negativo. Entonces, alguien se pregunta, pero ¿cómo va a ser el comportamiento negativo si tú mismo le pusiste 5? Entonces, ¿ese 5 a qué corresponde? O sea que de pronto no está comprendiendo lo que significa asignar una valoración al desempeño. Porque si el pelado tiene un comportamiento negativo, ¿cómo podrías ponerle 5? Bueno, llévense esa reflexión, no me la van a plantear aquí ahora, simplemente son referentes para tener en cuenta. Pero estaba hablándoles del CIE, decreto 1290, que también tiene que ver con el tema de la convivencia indudablemente. Bueno, pero ahora les pregunté ¿cuáles serían los referentes claves para nosotros decir yo soy un maestro, soy un orientador, soy un rector, soy un coordinador, excúseme si a veces no menciono la parte femenina porque entonces es la repetición, pero créanme que yo no soy de los que afirma que eso son tonterías, no, cuando yo digo maestros y maestras, para mí tiene un sentido, ¿cierto? El tema del género es importante políticamente, socialmente. Entonces, miren, el primer referente de los educadores colombianos, ¿podríamos poner ahí la ley 115 de 1994? Ok, entonces no tiene discusión la ley 115 de 1994. Pero dígame una cosa, si vamos de para arriba, y no necesito hacer esquemas para todo eso aquí, quiero que lo hagamos muy rápido, si vamos de para arriba, ¿qué le tendríamos que poner por encima de esa ley 115 del 94? Entonces, indudablemente la Constitución Política de 1994, de 1991, y esa Constitución Política que quiso darle a la educación un lugar muy especial, ese tiene el artículo 67 y el artículo 68. Esos dos artículos son claves. Y en ese artículo 67 dice claramente la Constitución, el constituyente en ese momento lo vio claro y dijo, la educación formará al colombiano, a los colombianos, en los derechos, en el respeto por los derechos humanos, la democracia y la paz y Mire que es lo primero que se señala ahí. O sea que es una orden para nosotros. No es que si me da la voluntad. No, a mí no me interesa la democracia, yo no creo en la democracia. Pues tienes un problema grande. Tienes un ordenamiento jurídico del país que te exige trabajar en el fortalecimiento de la democracia. Y si te hace falta un poquito, coges el artículo 41 de la Constitución. Y el artículo 41 de la Constitución ordena a todo el país que se difunda, que se aprenda, que se enseñe, que se trabaje la Constitución en todo el sistema educativo. Y no solamente en el sistema educativo, es una orden. Pero además es en defensa propia, necesitamos que todos los ciudadanos aprendan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, ¿cierto? ¿De qué nos quejamos hoy? De que nuestros pelados están hablando de derechos. Y a toda hora yo tengo derecho. Pero resulta que ¿quiénes son los que los tienen que educar en que también tienen deberes? No somos pues nosotros. ¿Y entonces para qué estamos? Ni siquiera los padres o las madres pueden hacer eso como lo pueden hacer ustedes o nosotros. Porque se supone que nosotros somos los que estamos formándonos para todo eso. Entonces el artículo 41 nos dice la Constitución es un referente obligatorio. Y hoy, entonces le podemos conectar de una vez a eso. Tenemos una ley, fíjense que ya estoy bajando de allí otra vez. La ley 1732 que ustedes la están trabajando allá en las comunidades y que tiene un equipo de la gobernación ayudándoles, la Cátedra de Paz. ¿Qué es eso? ¿Es que se lo inventaron? No, es que están cumpliendo un ordenamiento constitucional.
Vea, la ley 1732, Cátedra de Paz, ya saben lo que dice, ¿cierto? Hay que educar para la paz, uno. Hay que sembrar semillas de cultura de paz, que es lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Y tres, hay que sembrar ese concepto poderoso y la práctica de lo que es el desarrollo sostenible, que si no vamos a hacer eso rápido, no tenemos futuro y este país y este planeta están condenados a la extinción, ¿cierto? Miren todo eso conectado, ¿cierto? El decreto es el 1438, es 1438, excúseme si se me... El decreto que regula la Cátedra de Paz, ¿cierto? O sea, que desarrolla la Cátedra de Paz y dice, se hace en ciencias sociales, se hace en ciencias naturales, se hace en ética, qué dice cada institución educativa, ¿cierto? Cada comunidad, y son 12 ejes temáticos, ¿cierto? Muy poderosos. Yo le dije ley 1732 y ahorita les confirmo ese decreto que no sé por qué se me... ¿Es 1438? ¿Quién tiene el número en la cabeza? El decreto 1038, no 1438, 1038 por favor. El decreto 1038 que reglamenta la ley de Cátedra de Paz. Entonces miren cómo va la cascada, ¿cierto? Ahora dígame otra ley que, ya la dijeron acá, que indudablemente tenemos que tener como referente en nuestro sistema educativo. ¿Cómo? Entonces se llama popularmente el Código de Infancia y Adolescencia, es la ley 1098 de 2006, que es la ley de infancia y adolescencia. Es cierto, si tú estás trabajando en educación en Colombia, no la puedes desconocer porque en algún momentico te vas a encontrar con un problema, ¿cierto? Y hay una tesis aquí, alguien planteó la tesis. Esa ley nos jodió. Esa ley fue la que le metió a los pelados y a las familias esa idea de que los culicagados son como los diosesitos emperadores y entonces que no pueden hacer nada. Yo les voy a decir de una vez lo que creo sobre eso, pero no quiere decir que lo que yo diga es lo que ya es la última palabra y entonces allí se debe quedar, pero sí saben que yo me la he pasado trabajando en esto y creo en lo que les voy a decir. Yo tengo 2 hijas. Ya son mayores, son profesionales. Ustedes deben tener hijos, mayores o menores, ¿cierto? Si no tienen hijos pequeños, tienen nietos, o tienen sobrinitos, o tienen esos duendecitos cercanos que los fascinan, que las fascinan, ¿cierto? Entonces ahora les ruego el favor de ponerse en la posición de mamás, de papás, de abuelos, de tíos, de tías, de hermanos, de lo que sea, y están objetivando a esos niños o niñas de la familia de ustedes. Es más, les puedo pedir ahora que ustedes cierren los ojos un momento y retrocedan 40, 50, aquí hay gente muy joven, debe ser como 10 nomás, pero retrocedan a la escuela, a ver, yo me retrocedo, ¿con quién me encuentro? A ver, un maestro o una maestra de esas que me trataba mal. Es posible que alguien me trató mal a mí, a ver, están haciendo el ejercicio, háganlo, y entonces están recordando a alguien, solamente un minutico nomás, recordemos a alguien así, y ya pasamos al otro escenario. Pensemos en alguien que nos trató muy bien, estoy buscando a alguien que me trataba con mucho cariño, yo estoy pensando en alguien que me estaba tratando con mucho cariño, que yo sentía que me daba, pero conocimientos y me daba mucho cariño. Miren el ejercicio, ya pueden abrir los ojos. Se encontraron con figuras de un tipo y de otro. Y hay unas figuras de seres humanos que estuvieron cerca de nosotros que literalmente adoramos, amamos, recordamos. Yo no puedo olvidar a mi maestro Gonzalo Suárez, que era que por acá de Cartago. Gonzalo Suárez, un educador tremendo, y él llegaba con ese vestido impecable. Eran tiempos de mucha corbata, ¿no? A pesar del calor de Cali también, ¿no? Muy impecable, de la vieja guardia. Y que me enseñó la cátedra bolivariana, amante de la vida bolivariana, amante del francés, de ahí se me pegó eso, amante de la historia, de las ciencias humanas. Y un día, justamente, él era mi director de grupo, y un día llegó y dijo, gracias a todos los que... Él se parecía mucho, después yo lo conocí, ¿no? A un actor francés que se llama Yves Montand, se llamaba Yves Montand.
esa personalidad, entonces eso quedó grabado para mí. Pero él llegó ese día y dijo, les agradezco mucho a todos los que me acompañaron en el funeral de mi esposa. Y yo ni siquiera sabía. No. Les juro que desde ese día yo he procurado no faltar a estar al lado de quien ha perdido y es cercano a mí, ¿cierto? Porque no olvido nunca ese vacío que me dejó él allí. No estuviste cuando tenías que estar. Para una persona que era muy querida, muy influyente en la vida de uno, ¿cierto? De hecho, yo creo que el ser educador tiene mucho que ver con todo lo que él fue sembrando, ¿cierto? Entonces ustedes tienen esos maestros, ¿cierto? Pero era un maestro que me trataba con un cariño y un respeto. Podría ser lejano, ¿no? No tan cercano, ¿cierto? No tan afectuoso, ¿no? Pero uno sentía en cada palabra el respeto. Pero estaba el otro que te gritaba de pronto. Que te gritaba. Y que puede que no gritara, pero que con sus actos casi obscenos, por ejemplo, tú sentías que, no, por ahí no, había algo que chocaba con el ser humano. Pues bien, ahora ustedes objetiven eso en sus colegios. Ustedes miren ahora a sus hijos reflejados en los niños, en las niñas, en los adolescentes que están allá y que están esperando más o menos aquello que ustedes estaban esperando allá en esa época.